El aceite de oliva chisporroteaba en la sartén cuando oí la llave girar en la cerradura. Las 8:15 de la noche del 24 de diciembre. 4 horas cocinando como una criada para que mi suegra, doña Carmen, encontrara algo que criticar. Lucía, ¿todavía no has puesto la mesa? La voz de Carmen atravesó el pasillo como un cuchillo desafilado pero insistente, secándome las manos en el delantal. Salí de la cocina con alma en la cadera, pesando ya 14 meses de ternura que me doblaban el brazo izquierdo. Mi hija llevaba el jersey rojo que me había costado 3 tardes tejer, el mismo que Carmen dijo que era demasiado vulgar para una Ruiz. Ya casi termino. Mamá Carmen, solo falta emplatar el cochinillo. ¿Cochinillo? Carmen levantó una ceja desde el sofá donde permanecía sentada con la pierna escayolada sobre un cojín de terciopelo. En Nochebuena se come pavo relleno, como Dios manda. Ostras, langostinos, pavo, pero tú siempre tienes que hacerte la moderna. Apreté los dientes. No iba a discutir. No en Nochebuena, no delante de Alma. El año pasado pediste cochinillo. Mamá Carmen, dijiste que el pavo te parecía comida de americanos. No me respondas. Y pon el mantel de encaje, no ese de plástico que pareces una verdulera. Miré hacia la puerta. Javier tendría que haber llegado hace media hora. Me prometió que esta vez sí, que estaría temprano, que me ayudaría con la cena, como todas las navidades anteriores, como todas las promesas que hacía mientras veía la tele sin levantar la cabeza. Dejé a Alma en la alfombra de juegos, rodeada de sus peluches, el conejito blanco de orejas largas, el que le compré cuando cumplió el primer año, estaba en sus manos. Lo apretaba contra el pecho mientras chupeteaba distraída. Mamá, balbuceó, señalando la cocina. Sí, mi vida, mamá está preparando la cena. Pronto vendrá papá y cenaremos todos juntos. Mentira, papá no iba a venir pronto. Papá nunca venía pronto. A las 9:45, el cochinillo empezaba a enfriarse en la bandeja. Los langostinos estaban pelados. La ensaladilla rusa reposaba en su fuente de cristal. Y yo había cambiado 3 veces a Alma porque se había manchado el vestido con puré de calabaza. Carmen golpeó la mesa con el bastón. ¿Dónde está mi hijo? Llámalo. He llamado 3 veces. No contesta. Pues insiste. Un hijo no deja a su madre esperando en Nochebuena. Un hijo no deja a su esposa cocinando sola mientras él hace Dios sabe qué. Pensé, pero no lo dije. Nunca lo decía. Marqué el número de Javier por 4ª vez. El teléfono sonó 6 tonos antes de que contestara. Al otro lado. Risas, risas de mujer, y música de fondo, villancicos modernos que sonaban en algún bar. Javier, ¿dónde estás? Son casi las 9, ya voy, no seas pesada, tu madre pregunta por ti, la cena está lista, he dicho que ya voy, dame 10 minutos, colgó antes de que pudiera responder. 10 minutos, siempre 10 minutos. Llevaba 7 años casada con él y aún no sabía que los 10 minutos de Javier duraban 2 horas. Carmen me miró con esos ojos pequeños y penetrantes que heredó su hijo. ¿Qué ha dicho? Que viene, pues espérale, y calienta el cochinillo, que frío no se come. A las 9:30, Alma empezó a llorar. Hambre, cansancio, el bullicio de una casa que nunca era su hogar. La senté en la trona y le di un poco de puré mientras vigilaba la puerta. No le des de comer ahora, protestó Carmen, que luego no cena con nosotros. Tiene hambre. Mamá Carmen, no puede esperar. En mis tiempos los niños esperaban, pero tú, claro, eres de esas madres modernas que crían marimachos. Respiré hondo, conté hasta 5, seguí dando de comer a mi hija. Las 10:15, el cochinillo estaba seco, los langostinos, mustios. Alma dormía en mis brazos, agotada de esperar a un padre que no llegaba. Yo también estaba agotada de esperar, de callar, de tragar. Oí el motor del coche, por fin. Pero cuando la puerta se abrió, no fue solo Javier quien entró. Ella llevaba un vestido rojo, ajustado, con el escote que dejaba ver la cadena de oro que yo reconocería entre 1000, la misma cadena que Javier me regaló en nuestro 3er aniversario, la misma que perdí misteriosamente hace 6 meses y que él dijo que ya aparecería. Ahora brillaba en el cuello de otra mujer. Javier entró detrás de ella, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, la misma que ponía cuando quería pedirme algo sin tener que pedirlo. Buenas noches, dijo, como si nada. Mamá, te presento a Paula, una compañera del trabajo. Carmen la miró de arriba a abajo. Por un momento creí que iba a echarla, pero entonces Paula sacó una caja de turrón artesano de su bolso, envuelta en papel dorado, y se la ofreció a mi suegra con una sonrisa perfecta. Encantada, señora Carmen. Javier me ha hablado tanto de usted. Carmen cogió la caja.
La olió, y sonrió. ¡Qué detalle! Siéntate, siéntate. Lucía, trae otro plato. Me quedé paralizada. Alma pesaba en mis brazos como una losa de plomo derretido. Javier, ¿puedo hablar contigo un momento? Luego, Lucía, ahora estamos cenando. Son las 10:30 de la noche. Tu hija lleva 2 horas esperándote. Ya la veo. Está bien, no pasa nada. Está bien porque no la has visto llorar, porque no has estado aquí. Paula se sentó en mi sitio, en mi silla, frente al plato que yo había preparado. Cogió una copa de vino y bebió como si aquella casa fuera suya. La cena tiene buena pinta. Javier, tu mujer cocina bien. Regular, corrigió Carmen, pero se esfuerza. Noté un nudo en la garganta. Alma se removió en mis brazos, inquieta por mi tensión. Javier, necesito que hablemos. Ahora. Él suspiró, como si yo fuera una molestia, como si pedirle 5 minutos de atención fuera un capricho absurdo. Vale, vale, pero rápido. Lo seguí al pasillo, dejando a Alma apoyada en mi cadera. La puerta de la cocina quedó entreabierta. Podía oír a Carmen riendo con Paula, comentando lo bueno que estaba el turrón. ¿Qué haces, Javier? Susurré, aunque las palabras me quemaban la garganta. ¿Quién es esa mujer? Una amiga, ya te lo he dicho. Lleva mi collar. ¿Qué collar? El que me regalaste, el de nuestro aniversario. Javier desvió la mirada. Ese gesto tan suyo, tan cobarde, de no sostener los ojos cuando sabía que había hecho algo imperdonable. Se lo presté. No le des importancia. ¿Cómo que no le dé importancia? Es Nochebuena. Tu madre está ahí, tu hija está ahí, y tú traes a tu amante a cenar. No es mi amante. Mientes. No te pongas dramática, Lucía. Siempre igual. ¿Siempre igual? Mi voz temblaba, pero no iba a llorar. No delante de él. He estado todo el día cocinando, limpiando, cuidando de tu madre, de tu hija, y tú llegas con otra mujer. Te sientas a cenar como si nada, y encima me llamas dramática. Mira, no voy a discutir contigo. Si no te gusta, puedes irte. La frase cayó como un mazazo en el pecho. Si no te gusta, puedes irte. 7 años de matrimonio resumidos en 8 palabras. ¿Irme? ¿A dónde? Esta es mi casa. Es mi casa. La pagué yo. La pagamos juntos. Y tu padre nos ayudó con la entrada. Mi padre no. Tu padre. Y fue un regalo. Volví a la sala. Paula seguía en mi sitio, bebiendo mi vino, comiendo de mi plato. Carmen la miraba con aprobación, como si aquella desconocida fuera más digna de su respeto que yo, que llevaba 4 años cuidándola. Siéntate, Lucía, dijo Carmen sin mirarme. La cena se enfría. No tengo hambre. Pues dale de comer a la niña y métela en la cama. No quiero que llore durante la cena. Miré a Javier. Esperé una palabra de apoyo, un gesto de defensa. Él se sentó al lado de Paula, sirvió vino para los dos, y empezó a contar una anécdota del trabajo como si yo no existiera. Fue entonces cuando Alma, con sueño y hambre, rompió a llorar. Un llanto agudo, desconsolado, que resonó en toda la casa. Cállala, ordenó Carmen. Parece una plañidera. Tiene sueño, mamá Carmen. Y hambre, pues dale el pecho y métela en la cama. Y de paso, trae el café. No podía más. Mis manos temblaban mientras llevaba a Alma a la habitación. La acosté en la cuna, le canté una nana, pero ella seguía llorando, como si supiera, como si sintiera que algo terrible estaba ocurriendo. Cuando volví al salón, Paula ya no estaba en mi sitio, estaba en el sofá, con los pies sobre la mesita, hablando por teléfono. Javier la miraba con una sonrisa que no me dedicaba desde antes de que naciera Alma. Carmen me señaló la cocina, el café, Lucía, y los polvorones, que están en la despensa. Mamá Carmen, son casi las 11, Alma está llorando, pues atiéndela, pero antes trae el café. Javier ni siquiera levantó la vista. Preparé el café con las manos temblorosas. Oía las risas desde el salón, las conversaciones animadas, los brindis, y al fondo, el llanto de mi hija, cada vez más débil, más rendido. Cuando serví el café, Carmen me llamó. Lucía, ven aquí. Me acerqué. Ella sostenía una bolsa de basura negra en la mano. Aquí tienes tus cosas. Y las de la niña. Que te vayas. Javier ya ha tomado una decisión. Miré a Javier. Él seguía sin mirarme, concentrado en su copa de vino. Javier, ¿qué está diciendo tu madre? Lo que oyes. ¿Me estás echando? No te estoy echando. Te estoy dando una oportunidad. Vete esta noche. Y mañana hablamos con calma. Con calma, con calma. Es Nochebuena. Tengo a mi hija en la cuna. ¿Dónde quieres que vaya?
A casa de tu padre. Mi padre vive en Usera. Son las 11 de la noche. No tengo coche. Coge un taxi. ¿Con qué dinero? Todo lo que tengo lo he gastado en la cena. Carmen metió la mano en la bolsa y sacó el conejito blanco de Alma. Lo tiró al suelo, junto a la puerta. Esto también, que no se olvide. Ver el conejito en el suelo, manchado de polvo, fue como si me arrancaran el corazón. Alma lo adoraba. Dormía con él, comía con él, lloraba cuando lo perdía. Por favor, Javier, al menos déjame cambiarle el pañal. Está mojada. No, vete ya, tiene frío. Lleva el jersey fino, pues abrígala con tu chaqueta. Javier, por favor, es tu hija. Mírala. Por primera vez en toda la noche, Javier levantó la vista, miró a Alma, que seguía llorando en la cuna, con los bracitos extendidos hacia él. Papá, gimió ella. Javier apartó la mirada. Vete, Lucía, no hagas esto más difícil. Carmen abrió la puerta de par en par. El aire frío de la noche madrileña entró como una bofetada. Fuera, y no vuelvas hasta que aprendas a ser una buena esposa. Recogí a Alma de la cuna, la envolví en mi chaqueta, la única prenda que tenía. Cogí la bolsa de basura con la otra mano. El conejito blanco seguía en el suelo. Su conejo, dije, olvídate de eso, cómprale otro. No puedo comprarle otro. Es su favorito. Carmen lo recogió con 2 dedos, como si fuera basura, y lo tiró al pasillo. Ya está, ahora vete. Salí al rellano. La puerta se cerró a mis espaldas con un golpe seco. Oí el cerrojo. Allí estaba, en el pasillo de mi propia casa, con mi hija en brazos y una bolsa de basura con nuestras vidas dentro. El conejito blanco yacía a mis pies, manchado, pisoteado. Alma dejó de llorar. Me miró con esos ojos grandes e inocentes, como preguntándome qué pasaba, por qué estábamos en el pasillo, porque papá no nos abría la puerta. Todo va a salir bien, mi vida, susurré, aunque no sabía si era verdad. Llamé al timbre, 1, 2, 3 veces. Javier, por favor, al menos déjame el carrito. Silencio. Javier, hace frío. La niña está temblando. La voz de Carmen, desde dentro. Vete o llamo a la policía. Apreté a Alma contra mi pecho. Bajé las escaleras tropezando, con la bolsa golpeándome las piernas, el conejito apretado bajo el brazo. En la calle, el frío era insoportable. Madrid en Nochebuena, vacía, helada, silenciosa. Las luces de Navidad parpadeaban burlonas desde los balcones. Alma tiritaba. Su jersey rojo era demasiado fino para aquella noche de diciembre. Le sequé las lágrimas con la manga de mi chaqueta, pero las suyas se mezclaban con las mías. Vamos, mi amor, vamos a casa del abuelo. Caminé 6 manzanas hasta encontrar un taxi. El conductor me miró con desconfianza. Una mujer con un bebé, una bolsa de basura, sin abrigo, en Nochebuena. ¿A dónde va? A Usera, calle de la Alegría, 14. Son 15 euros. No tengo efectivo. ¿Puedo pagar con tarjeta? No tengo datáfono. Por favor, es mi hija. Tiene frío. Necesito llegar a casa de mi padre. El conductor dudó. Miró a Alma, que seguía temblando, con los labios morados. Sube, ya me pagará otro día. Le di las gracias con la voz rota. Durante todo el trayecto, Alma no dejó de temblar. Le canté nanas, le acaricié el pelo, le prometí que todo iba a estar bien, pero no sabía si era cierto. Cuando llegamos a casa de mi padre, las luces estaban apagadas. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces, hasta que vi la luz encenderse. Mi padre abrió la puerta en pijama, con el pelo revuelto, los ojos somnolientos, pero cuando vio a Alma, temblando, con los labios morados, no preguntó nada. Me quitó a la niña de los brazos, la envolvió en su bata, la acercó al radiador. Pasa, hija, pasa. Cerró la puerta, me sentó en el sofá, me puso una manta sobre los hombros. ¿Qué ha pasado? No pude hablar. Las palabras se ahogaban en un nudo de rabia y humillación. Entonces mi padre, que siempre había sido hombre de pocas palabras, dijo algo que nunca olvidaré. Creen que no tienes familia, por eso se atreven a hacer esto. Me miró fijamente, con esos ojos grises que habían visto demasiado, pero se equivocan, Lucía, se equivocan muy mucho, y en ese momento, mientras Alma dejaba de temblar junto al radiador y yo sentía el calor de la manta en los hombros, supe que aquella noche no era el final, era el principio. Pasé la noche de Navidad en vela, acurrucada en el sofá de la infancia, con Alma respirando suavemente en la cuna portátil que mi padre había guardado en el trastero desde que yo era pequeña. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta cerrándose, oía el cerrojo,
Recordaba el conejito blanco pisoteado en el suelo del rellano. A las 7 de la mañana, sonó mi móvil. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Javier. Contesté con el corazón en un puño, esperando un lo siento, un fui un idiota, un vuelve a casa. Llevaba 7 años casada con él y todavía era lo bastante ingenua para creer en milagros de Navidad. Sí, Lucía, soy Javier. Lo sé. ¿Qué quieres? He estado pensando, esto no puede seguir así. Contuve el aliento. Iba a pedirme perdón. Iba a decirme que todo había sido un error. He hablado con mi abogado. He iniciado los trámites de divorcio. El mundo se detuvo. Literalmente, oí el latido de mi sangre en los oídos, el roce de las sábanas de Alma al moverse en la cuna, el zumbido de la nevera en la cocina de mi padre. ¿Divorcio? ¿Estás de broma? No es ninguna broma. He sido muy paciente contigo, Lucía, pero ya no puedo más. ¿Paciente? Tú. Anoche me echaste de casa con tu hija en brazos, a las 11 de la noche, en Nochebuena, y hoy me dices que tú has sido paciente. No empecemos. Mi abogado te enviará los papeles. Firmas y listo. ¿Firmar? ¿Firmar qué? Las condiciones del divorcio. Te he sido generoso. Te doy 3.000 euros de compensación y te quedas con el coche. ¿El coche? Ese Seat Panda del 2015 que no arranca cuando llueve. Y los 3.000 euros. Es más de lo que mereces. Noté que las uñas se me clavaban en la palma de la mano. Había dejado de temblar. Ahora estaba ardiendo. ¿Y la casa? ¿Y el piso de la calle Velázquez? La casa es mía. La pagué yo. La pagamos juntos. Y mi padre dio la entrada. 20.000 euros. Eso fue un regalo. Un regalo de tu padre para nosotros. No cuenta. ¿Un regalo? Javier. Tuve que pedirle a mi padre que nos ayudara porque tú no tenías ahorros. Te habías gastado todo en ese viaje a Ibiza con tus amigos. No mezcles las cosas. El piso es mío. Tú no trabajas. No tienes ingresos. No puedes mantener a Alma. Si llevamos esto a juicio, vas a perder. La amenaza flotó en el aire como un cuchillo suspendido. ¿Me estás amenazando con quitarme a mi hija? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo. Eres una mujer sin recursos, sin trabajo, sin casa. ¿Qué crees que va a decidir un juez? Colgó. Me quedé mirando la pantalla del móvil, sintiendo como la rabia me subía por el pecho como una marea negra. Alma se removió en la cuna, y automáticamente me levanté para cogerla, para abrazarla, para protegerla de un padre que ya había decidido que no merecíamos ni una explicación. Mi padre apareció en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano y el periódico doblado bajo el brazo. Tenía 67 años, el pelo canoso y unas ojeras que delataban que tampoco había dormido bien. ¿Era él? Asentí. ¿Qué quería? Divorciarse, y quedarse con todo, la casa, el coche, los muebles, todo. Y Alma, dice que no tengo recursos para mantenerla, que si voy a juicio, voy a perder. Mi padre dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. El café salpicó el mantel. Ese hijo de puta. Nunca había oído a mi padre decir una grosería, ni siquiera cuando mi madre lo abandonó, ni cuando perdió su trabajo en la construcción, ni cuando le diagnosticaron la diabetes. Era un hombre tranquilo, de los que aguantan todo en silencio, pero aquella mañana, su cara era la de un toro herido. Siéntate, Lucía, tengo que enseñarte una cosa. Lo seguí al comedor, con Alma en brazos. Mi padre abrió el armario de la entrada, ese mueble viejo de madera oscura que olía a naftalina y a recuerdos. De dentro sacó una carpeta azul, gastada en los bordes, atada con una goma elástica. ¿Qué es eso? La prueba de que Javier no es tan listo como cree. Se sentó a la mesa, desató la goma y extendió varios documentos sobre el mantel. Yo me senté enfrente, colocando a Alma en mi regazo, y empecé a leer. Era un contrato de préstamo firmado ante notario el 15 de marzo de 2019, 3 semanas antes de que Javier y yo compráramos el piso de la calle Velázquez. Yo, Antonio García López, presto a Javier Ruiz Martínez la cantidad de 20.000 euros, 20.000 euros, para la adquisición de la vivienda cita en la calle Velázquez, número 34, segundo B de Madrid. Dicha cantidad deberá ser devuelta en un plazo máximo de 10 años, sin intereses, en los términos que ambas partes acuerden, y debajo, la firma de Javier, su letra temblorosa, la misma que ponía en las tarjetas de cumpleaños, la misma que había estampado sin leer, sin preguntar, sin imaginar que aquel papel se convertiría en su condena. Levanté la vista hacia mi padre. Tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza, de orgullo. No me lo dijiste, no quise preocuparte. Sabía que Javier no era de fiar desde que os conocisteis.
pero eras feliz, y yo no iba a ser el padre que destruye la ilusión de su hija. ¿Y por qué hiciste que firmara? Porque un día, si las cosas se torcían, quería que tuvieras algo a lo que agarrarte. No es venganza, Lucía, es previsión. Pasé los dedos sobre la firma de Javier. Allí estaba, negra sobre blanco, demostrando que mi padre no le había regalado nada, que aquel dinero era un préstamo, que la casa no era solo suya. Esto vale en un juicio, está notariado, es un documento legal. Javier no puede decir que no lo sabía, porque firmó delante de un notario, pero él cree que fue un regalo, porque no leyó lo que firmaba. Como todo en su vida, Alma empezó a quejarse, reclamando mi atención. La levanté, la besé en la frente, y sentí que por primera vez en muchas horas podía respirar hondo. ¿Qué hago ahora, papá? Primero, desayunar. Segundo, llamar a un abogado. Y tercero, dejar que Javier se entere de que no va a salirse con la suya tan fácilmente. Esa tarde, mientras Alma dormía la siesta en la habitación de invitados, llamé a la abogada que mi padre me recomendó, la señora Jiménez, una mujer de 50 y tantos años, especialista en derecho de familia, con fama de no morderse la lengua. Quedamos al día siguiente en su despacho del centro de Madrid, el 26 de diciembre. Madrid olía a turrón y a gente que volvía de los centros comerciales. Yo llevaba a Alma en el carrito que mi padre había comprado esa mañana en el Corte Inglés, un modelo sencillo pero nuevo, sin las ruedas desgastadas del que se había quedado en el portal de Javier. La señora Jiménez nos recibió en un despacho pequeño pero ordenado. Tenía el pelo corto, canoso, y unas gafas de pasta negra que le daban un aire severo, pero cuando vio a Alma, su rostro se suavizó. ¿Quiere que la tenga mientras hablamos?, preguntó, señalando a la niña. No gracias, está tranquila, como quiera. Cuénteme. Le expliqué todo, la Nochebuena, la cena, la aparición de Paula, el collar, la bolsa de basura, el conejito pisoteado, la puerta cerrada. Mientras hablaba, notaba que la voz me temblaba, pero no lloré, no iba a llorar. Cuando terminé, la señora Jiménez asintió lentamente, tomando notas en un bloc amarillo. ¿Tiene pruebas? ¿Pruebas? Mensajes, correos, capturas de lo que le haya dicho, testigos de lo que ocurrió esa noche. Mi padre me vio llegar. ¿Y el taxista? ¿El taxista sabe su nombre? No, pagué en efectivo. Mi padre me dio el dinero. ¿Tiene alguna comunicación escrita de su marido? Algo que demuestre que la echó de casa. Saqué el móvil, abrí el historial de llamadas. Me llamó esta mañana, pero no grabé la conversación. ¿Y mensajes? ¿WhatsApp? No, todo fue por teléfono. La señora Jiménez suspiró, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de papel. Señora Lucía, tengo que ser sincera con usted, sin pruebas, su palabra contra la de él. Un juez puede pensar que es una disputa doméstica. Él dirá que usted se fue voluntariamente, que él no la echó, que todo fue un malentendido. ¿Y el préstamo? Mi padre tiene un documento notarial. Eso es otra cosa. Eso le da derechos sobre la vivienda, pero la custodia de la niña, eso es más complicado. Usted no trabaja, no tiene ingresos propios, no tiene casa propia. Un juez podría considerar que no está en condiciones de garantizar la estabilidad de la menor. El mundo se me vino abajo otra vez. ¿Está diciendo que voy a perder a mi hija? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que necesitamos construir un caso sólido. Necesitamos demostrar que Javier no es un padre responsable, que usted es la principal cuidadora, y que él actuó de manera negligente. ¿Negligente? Echó a su hija de casa en Nochebuena, pero usted no tiene pruebas. Alma se movió en mis brazos, y la miré. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Javier, me miraban con confianza absoluta. No sabía que su padre había intentado arrebatármela. No sabía que estábamos librando una guerra. ¿Qué tengo que hacer? Primero, buscar trabajo, demostrar que puede mantenerse económicamente. Segundo, conservar todas las comunicaciones con su marido. Si vuelve a llamar, grabe la conversación. Si le escribe, guarde las capturas. Tercero, encontrar testigos que puedan declarar a su favor. ¿Testigos? ¿Quién va a declarar contra Javier? Vecinos, amigos, familiares, alguien que haya visto algo. Recordé entonces a la vecina del cuarto, la señora Isabel, una viuda de 80 años que siempre se asomaba a la mirilla cuando oía ruidos en el rellano. La noche de Nochebuena, cuando Carmen abrió la puerta, juraría haber visto la luz de su mirilla encenderse. Hay una vecina, vive en el mismo rellano, puede que viera algo. Intente contactar con ella. Y otra cosa, no hable con Javier directamente, que sea su abogado quien se comunique con él. A partir de ahora,
todo por escrito. Salí del despacho con Alma dormida en el carrito y una sensación extraña en el pecho. Miedo, sí, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo. Determinación. Los días siguientes fueron un infierno. Javier empezó a llamarme una y otra vez. Primero, con tono conciliador. Lucía, habla conmigo. Podemos llegar a un acuerdo. Después, con amenazas veladas. Si no firmas, voy a pedir la custodia exclusiva. Verás cómo te arrepientes. Y finalmente, con insultos. Eres una desagradecida. Todo lo que he hecho por ti, y así me pagas. No contestaba ninguna llamada, pero las grababa todas, tal como me había indicado la señora Jiménez. También empezaron a llegar mensajes de Carmen, largos audios de WhatsApp en los que me acusaba de haber abandonado a su hijo, de haberle robado la alegría, de ser una mala madre. Hija, no sé qué te ha pasado. Javier está destrozado. Dice que te fuiste sin avisar, que le dejaste una nota. ¿Cómo has podido hacerle esto? Y encima te llevaste a la niña. Eso es secuestro. ¿Lo sabes? Escuché el audio 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. La tercera, con una calma fría que me sorprendió a mí misma. Carmen estaba reescribiendo la historia. Convertía a su hijo en víctima y a mí en la villana. Y lo peor es que había gente que se lo creía. Empecé a recibir mensajes de amigos comunes, de primos de Javier, de conocidos que me escribían para decirme que todo se solucionaría, que no fuera tan drástica, que pensara en la niña. Ninguno preguntaba qué había pasado realmente, ninguno se ofrecía a ayudar, solo repetían el discurso de Carmen, que yo me había ido, que había abandonado a mi marido, que estaba siendo injusta. Una tarde, revisando Instagram, me topé con la cuenta de Paula. Había publicado una foto de la cena de Nochebuena. En la imagen se veía la mesa puesta, el cochinillo, los langostinos, la ensaladilla rusa, y al fondo, la mano de Javier sujetando una copa de vino. El pie de foto decía, primera Nochebuena en familia. Gracias, Javier, por hacerme sentir como en casa. Más de 100 likes, comentarios de amigas. Qué bonito, sois preciosos. Enhorabuena. Nadie sabía que en esa misma mesa, 2 horas antes, yo había estado cocinando, que mi hija había llorado durante toda la cena, que a las 11 de la noche, estábamos en la calle, con una bolsa de basura y un conejito pisoteado. Estuve a punto de escribir un comentario, de contar la verdad, de desmontar aquella farsa, pero recordé las palabras de mi padre. No te defiendas ahora, deja que ellos mismos se retraten. Cerré la aplicación, guardé la captura de pantalla, y se la envié a la señora Jiménez. Esto también es una prueba, escribí. Ella respondió al minuto. Perfecto, guárdelo todo, cada publicación, cada mensaje, cada audio, todo va a servir. El 28 de diciembre, recibí una carta certificada. Era la notificación oficial del divorcio. Javier había contratado a un abogado de esos que anuncian en televisión, especializado en divorcios express. Las condiciones eran las mismas que me había avanzado por teléfono, 3.000 euros, el coche, y la custodia compartida de Alma, compartida, como si mi hija fuera un mueble que turnarse. Llamé a la señora Jiménez. He recibido la notificación. Lo sé, ellos me han enviado una copia. ¿Qué hago? Nada. No firme nada, no responda nada, deje que ellos crean que tiene miedo, y si me presionan, que lo hagan. Cuantas más presiones, más pruebas tenemos. Colgué y me quedé mirando la carta, el membrete del bufete, el nombre de Javier escrito en mayúsculas, la frialdad de un documento que reducía 7 años de matrimonio a cláusulas y condiciones. Alma gateaba por el suelo del salón de mi padre, persiguiendo una pelota roja. Reía, ajena a todo, feliz en su burbuja de inocencia. La cogí en brazos y la abracé fuerte. No te voy a perder, mi vida, te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Alma, me senté frente al ordenador de mi padre y empecé a escribir. No un diario, no una carta, una lista, cosas que tengo que hacer para recuperar mi vida. 1. Encontrar un trabajo. 2. Demostrar que puedo mantener a mi hija. 3. Conseguir testigos. 4. No rendirme. Debajo, añadí otra línea, más pequeña, casi un susurro. 5. Recordar quién era antes de conocerlo, antes de Javier. Yo era Lucía García, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con un máster en Marketing Digital y 3 años de experiencia en una agencia de eventos. Había organizado bodas, congresos, lanzamientos de producto, había gestionado equipos, presupuestos, clientes difíciles. Luego llegó Javier, y con él, el embarazo, la boda,
La mudanza, el abandono del trabajo. ¿Para qué vas a trabajar si yo gano suficiente? Decía. Las madres deben estar con sus hijos. Repetía Carmen. Y yo, tonta de mí, me lo creí. Durante 4 años, fui ama de casa, cuidadora de mi suegra, madre a tiempo completo. Dejé de lado mi carrera, mis amistades, mis ambiciones. Me convertí en la sombra de Javier, en un accesorio de su vida, y cuando ya no fui útil, me desechó. Pero aquella noche, frente al ordenador, empecé a recordar quién era. Busqué en Google mi propio nombre, encontré antiguos proyectos, campañas que había diseñado, eventos que había coordinado, había currículums colgados en portales de empleo, perfiles de LinkedIn que no actualizaba desde 2018. Actualicé mi perfil, añadí las habilidades que había desarrollado en estos años: gestión del hogar, organización de eventos familiares, cuidado de personas mayores. No era experiencia laboral convencional, pero demostraba capacidad de gestión y resiliencia. Luego, empecé a enviar currículums a agencias de marketing, a empresas de eventos, a cualquier sitio que pudiera valorar mi experiencia. Sabía que era difícil, que llevaba 4 años sin trabajar, que tenía una hija pequeña, que mi situación era precaria, pero también sabía que no tenía otra opción. El 30 de diciembre, recibí una llamada inesperada. ¿Lucía García? Sí, soy yo, soy Marisa Campos, de la agencia Creativos Asociados. He visto su perfil en LinkedIn y me ha interesado su experiencia. ¿Podría venir a una entrevista mañana? Colgué y me quedé mirando el teléfono, sin saber si reír o llorar. Al día siguiente, dejé a Alma con mi padre y cogí el metro hasta el centro. Llevaba el único traje que había salvado de la mudanza forzosa, una chaqueta negra, unos pantalones a juego, y una blusa blanca que había planificado 3 veces para que no se notaran las arrugas. La entrevista duró 40 minutos. Marisa, una mujer de unos 40 años, directa y sin rodeos, me preguntó por qué había dejado de trabajar, qué había hecho durante estos años, y por qué quería volver ahora. Le conté la verdad, no toda, pero sí lo esencial, que me había casado, había tenido una hija, y ahora me estaba separando, que necesitaba retomar mi carrera. Ella asintió, sin hacer juicios. Necesito a alguien para una campaña urgente, una semana de trabajo intensivo, desde el 2 de enero. ¿Le interesa? Sí, mucho. Bien, le enviaré el briefing por correo. Y Lucía, bienvenida de vuelta. Salí de la agencia con una sonrisa que no podía borrar. Era un proyecto temporal, mal pagado, probablemente estresante, pero era el primer paso. Llamé a mi padre. ¿Cómo ha ido? Me han contratado. Empiezo el 2 de enero. Estoy orgulloso de ti, hija. Gracias, papá, por todo. Colgué y caminé por la Gran Vía, entre luces navideñas y gente con prisas. Madrid seguía siendo la misma ciudad de siempre, pero yo ya no era la misma persona. Había dejado de ser la víctima. Ahora era una superviviente. El 1 de enero, mientras brindábamos con uva y champán en casa de mi padre, sonó el móvil. Era Javier. No contesté, pero esta vez, no sentí miedo, sentí lástima, porque mientras él celebraba el año nuevo con su amante, pensando que había ganado, yo estaba reconstruyendo mi vida pieza a pieza, y pronto, muy pronto, iba a demostrarle que no necesitaba su permiso para ser feliz. Guardé el móvil en el bolsillo, levanté a Alma en brazos, y brindé con mi padre, por el año nuevo, por nosotras, por vosotras, respondió él, con los ojos brillantes, y en ese momento, supe que aquella Nochebuena no había sido el final de mi historia, era solo el principio de mi venganza. El 2 de enero, a las 8 de la mañana, entré por la puerta de Creativos Asociados con el estómago encogido y una determinación de acero. Marisa me esperaba en la sala de reuniones con un café humeante y una tableta gráfica en la mano. Siéntate, Lucía, vamos directas al grano. Extendió varios bocetos sobre la mesa. Era una campaña para una marca de aceite de oliva andaluza. Necesitaban una estrategia de lanzamiento para su nueva línea ecológica. El plazo era ridículo. 2 semanas para presentar la propuesta completa. ¿Crees que puedes con ello? Miré los bocetos, los informes de mercado, los estudios de competencia. Todo me resultaba familiar. Como volver a montar en bicicleta después de años sin pedalear. Sí, puedo. Bien, tu mesa es la del fondo, junto a la ventana. Ordenador, teléfono, acceso a la impresora. Cualquier duda, me preguntas. Las primeras horas fueron un caos. Tuve que recordar cómo usar programas que había dominado hacía años, actualizar mis conocimientos de redes sociales, ponerme al día con las tendencias del sector.
pero a medida que pasaban las horas, sentía que mi cerebro se desperezaba, que las neuronas volvían a conectarse, que la Lucía profesional que había enterrado bajo pañales y biberones empezaba a resucitar. A las 2 de la tarde, Marisa asomó la cabeza por la puerta de mi cubículo. ¿Cómo va? Bien, ya tengo un esbozo de la estrategia. Mañana os presento las primeras ideas. Me gusta tu ritmo, pero no te mates, que esto es una maratón, no un sprint. Sonreí. Hacía tiempo que nadie me decía que trabajaba demasiado. A las 6, salí de la oficina con el portátil en la mochila y una lista de tareas pendientes que me daba vueltas en la cabeza. En el metro, revisé el móvil, 4 llamadas perdidas de Javier, 3 mensajes de Carmen, y un audio de 40 segundos de una prima de Javier que apenas conocía. Abrí el audio con el corazón en un puño. Lucía, soy Patricia. Mira, no sé qué ha pasado entre vosotros, pero Javier está muy mal. Dice que no le dejas ver a la niña, que te has llevado sus cosas, que le estás haciendo la vida imposible. No sé, yo no quiero meterme, pero piensa que igual te estás pasando un poco, ¿no? Escuché el mensaje 2 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con una calma que me sorprendió a mí misma. Javier estaba construyendo su versión de los hechos. Me pintaba como una loca, una vengativa, una madre que utilizaba a su hija como arma, y la gente se lo creía. Porque era más fácil creer al que habla primero que al que guarda silencio. Guardé el audio. No respondí, pero lo envié a la señora Jiménez con un mensaje, otro testigo potencial. Cuando llegue el momento, podré demostrar que él estaba difundiendo mentiras. Ella respondió al instante. Perfecto, no borres nada, todo suma. Esa noche, después de cenar con mi padre y acostar a Alma, me senté frente al ordenador con la intención de adelantar trabajo, pero antes de abrir el archivo de la campaña, cometí el error de abrir Instagram. La foto de Paula seguía ahí, pero ya no era la única, había más. Una cena en un restaurante japonés el 28 de diciembre, un brunch el 29, una visita al Museo del Prado el 30, y en todas aparecía Javier, sonriente, relajado, como si no hubiera roto una familia hacía apenas una semana. Los comentarios eran un coro de aprobación. ¡Qué bonitos! Sois el uno para el otro, por fin ves a Javier feliz. Y entonces, entre los comentarios, vi uno que me heló la sangre, escrito por una tal Sandra Ruiz 87. Qué alegría ver a mi primo también después de todo lo que ha sufrido con esa loca de su ex. Mereces lo mejor, Paula. Esa loca de su ex era Sandra, la prima de Javier, una chica con la que había compartido cenas familiares, cumpleaños, navidades, la misma que me había pedido consejo para su boda, que me había llamado prima durante años. Ahora era esa loca. Cerré la aplicación. Respiré hondo, conté hasta 10, y entonces, en lugar de escribir un comentario airado, en lugar de desmentir, en lugar de defenderme, hice lo único sensato, guardé capturas de todo, cada foto, cada comentario, cada like, todo. Luego, abrí el documento de trabajo y me sumergí en la campaña del aceite de oliva. Trabajé hasta las 2 de la madrugada, hasta que los ojos me ardían y los dedos me dolían de tanto teclear. Cuando me metí en la cama, Alma respiraba plácidamente en su cuna. La miré y sentí una mezcla de amor y rabia. Amor por ella, rabia por todo lo que le estaban robando, pero también determinación, porque aquella noche, mientras ellos publicaban fotos de su felicidad falsa, yo estaba construyendo algo real, una vida nueva. El 4 de enero, recibí una llamada que no esperaba. Lucía, soy Isabel, la vecina del cuarto, la señora Isabel, la viuda de 80 años que vivía en el mismo rellano que Javier y yo, la que siempre se asomaba a la mirilla cuando oía ruidos. Señora Isabel, qué alegría oírla. Mira, hija, no sé si debo meterme, pero he estado pensando en lo de Nochebuena y no puedo callármelo. El corazón me dio un vuelco. ¿Usted vio algo? Vi todo, Lucía. Vi a tu suegra tirando tus cosas al pasillo. Vi a Javier detrás de ella, sin mover un dedo. Vi a esa mujer, la del vestido rojo, sentada en el sofá como si fuera su casa, y vi cómo cerraban la puerta mientras tú estabas ahí, con la niña en brazos. Las lágrimas me brotaron sin aviso, no de tristeza, sino de alivio. Alguien había visto, alguien podía confirmar mi versión. Señora Isabel, ¿usted estaría dispuesta a declararlo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé, hija, Javier es el hijo de Carmen, y Carmen, bueno, ya sabes cómo es. No quiero problemas, entiendo. Pero si cambia de opinión, aquí estoy, te llamo si lo decido, pero Lucía, ten cuidado, esa gente es peligrosa.
Colgó y me quedé mirando el teléfono. La señora Isabel había visto todo, pero tenía miedo. No podía culparla. Carmen era una mujer rencorosa, capaz de amargarle la vida a cualquiera que se pusiera en su contra, pero al menos sabía que existía un testigo, y eso era más de lo que tenía hace una semana, el 5 de enero, la víspera de Reyes. Mi padre me pidió que nos sentáramos a hablar. Lucía, mañana es el día de los Reyes Magos. Alma se merece una celebración normal, con ilusión, con alegría. No quiero que este año se le convierta en un recuerdo triste. ¿Qué sugieres? Que mañana vayamos a la cabalgata, que compremos juguetes, que hagamos la tradición, y que, por un día, no hablemos de Javier, ni del divorcio, ni de nada malo. Acepté. Alma merecía una tregua, aunque fuera de 24 horas. El 6 de enero, Madrid amaneció frío pero soleado. Compramos roscón de Reyes en la pastelería de la esquina, vimos la cabalgata desde la Plaza Mayor, y por la noche, Alma dejó sus zapatitos en la ventana, junto con un plato de galletas para los Reyes y un cuenco de agua para los camellos. Cuando la acosté, estaba tan emocionada que tardó una hora en dormirse, pero cuando finalmente cerró los ojos, con una sonrisa en los labios, sentí que algo se relajaba en mi pecho. Quizás la vida podía ser feliz, quizás podíamos reconstruirnos, pero entonces, a las 11 de la noche, sonó el móvil. Era Javier. Esta vez, contesté. ¿Qué quieres? Feliz Reyes, Lucía. Espero que estéis bien. La hipocresía me revolvió el estómago. ¿Para eso llamas? ¿Para desearme felices Reyes después de echarme de casa? No empecemos. Quiero ver a Alma. Es mi hija. No has mostrado ningún interés por ella en 2 semanas. ¿Por qué no me dejabas? No te he impedido nada. No has llamado para preguntar por ella. No has pedido verla. Solo has llamado para amenazarme con el divorcio. Eso no es cierto. Tengo las grabaciones. Javier, todas tus llamadas, todos tus mensajes, todo. Silencio. ¿Me has estado grabando? Sí, y también he guardado las fotos de tu novia en Instagram, las de Nochebuena, las del restaurante, las del museo, todo. Eso es ilegal. No lo es. En España, las grabaciones propias son válidas como pruebas y demuestran una situación de violencia o acoso. Y tú has estado acosándome, Javier. No digas tonterías. ¿Tonterías? Llamas todos los días, me insultas, me amenazas con quitarme a mi hija, difundes mentiras sobre mí entre tus amigos y familiares. Eso es acoso. No voy a discutir contigo. Quiero ver a mi hija. Cuando tengamos una orden judicial, podrás verla. Hasta entonces, no. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de rabia contenida, de energía acumulada, de ganas de gritar, pero no grité, porque Alma dormía en la habitación de al lado, y no iba a despertarla con mis demonios. El 7 de enero, volví al trabajo con la mente más clara que nunca. Presenté la propuesta de la campaña a Marisa y al equipo creativo. Había preparado 3 líneas estratégicas diferentes, con análisis de mercado, público objetivo, canales de distribución y métricas de éxito. Cuando terminé, Marisa me miró con una sonrisa que no le había visto antes. Lucía, esto es excelente. Has hecho en una semana lo que otros hacen en un mes. He tenido motivación extra. Ya veo. Bien, el cliente ha aceptado la propuesta. Vas a liderar el proyecto. Tendrás a 2 becarios a tu cargo y un presupuesto de 20.000 euros para la ejecución. ¿Liderar el proyecto? Sí. ¿Crees que puedes? Sí, absolutamente. Salí de la reunión flotando. Por primera vez en años, alguien confiaba en mí profesionalmente, alguien veía mi valía más allá de ser madre, esposa, nuera. Esa tarde, mientras supervisaba el trabajo de los becarios, recibí un mensaje de la señora Jiménez. Buenas noticias. He conseguido una fecha para la vista previa. Será el 20 de enero. Ese día, Javier y tú os sentaréis frente a frente por primera vez desde Nochebuena. ¿Qué tengo que hacer? Llevar todas las pruebas que tengas, las grabaciones, las capturas, los mensajes, y prepárate para mentirle a la cara si es necesario. No voy a mentir. Voy a decir la verdad. Eso es mejor. La verdad siempre es más fácil de recordar. Guardé el móvil y miré por la ventana. Madrid se extendía gris y frío bajo el cielo de enero, pero yo sentía un calor interior que nada podía apagar. Estaba lista, lista para enfrentarme a Javier, a Carmen, a Paula, a todos los que habían dado por sentado que me rendiría, pero no iba a rendirme, iba a luchar, y esta vez, iba a ganar. El 10 de enero, ocurrió algo que no esperaba. Estaba en la oficina, ultimando los detalles de la campaña, cuando sonó el teléfono fijo de mi mesa. Lucía García,
Sí, soy yo, soy Roberto, el recepcionista. Aquí hay una señora que pregunta por usted. Dice que es su suegra. El mundo se detuvo. ¿Carmen? Sí, Carmen Ruiz. ¿La hago pasar? No, no la haga pasar. Dígale que no estoy. Pero, por favor, Roberto, no estoy. Colgué. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Carmen había ido a mi trabajo. Mi nuevo trabajo. El único sitio donde me sentía a salvo. Minutos después, Roberto llamó de nuevo. Se ha ido, pero ha dejado una nota. ¿Qué dice? No lo sé. Está en un sobre cerrado. Guárdemela. Bajo cuando pueda. A las 8, cuando salí de la oficina, Roberto me entregó el sobre. Lo abrí en el metro, con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra temblorosa de Carmen. Lucía, no sé por qué te empeñas en hacerle la vida imposible a mi hijo. Javier está destrozado. No come, no duerme, no hace más que hablar de ti y de la niña. Yo sé que no fui justa contigo, lo admito, pero tampoco tú has sido justa con nosotros. Te fuiste sin dar explicaciones, sin dejar que nos disculpáramos, sin pensar en el daño que le hacías a tu hija. Te pido, por favor, que vuelvas a casa, que hablemos, que intentemos arreglar esto. Si no es por Javier, que sea por Alma. Una niña necesita a su padre. Carmen. Leí la carta 3 veces. La primera, con incredulidad. La segunda, con rabia. La tercera, con una tristeza profunda. Carmen no se arrepentía de haberme echado. Se arrepentía de que su hijo estuviera sufriendo las consecuencias. No le importaba yo, ni Alma, ni lo que habíamos pasado aquella noche. Solo le importaba su hijo, su reputación, su comodidad. Guardé la carta en el bolso, otra prueba más, pero también guardé las palabras en mi memoria, porque aquella carta demostraba algo importante. Carmen sabía que había hecho mal, y aunque no lo admitiera abiertamente, su miedo a las consecuencias era evidente. El 12 de enero, tuve mi primera videollamada con la señora Jiménez para repasar la estrategia de la vista. He recibido la carta de Carmen, dijo. Es interesante. ¿Interesante? Sí, porque demuestra que ellos saben que actuaron mal, si no, no intentarían reconciliarse. ¿Cree que debería responder? No, que esperen, que se pongan nerviosos. Cuanto más nerviosos estén, más errores cometerán. Y si insisten, insistirán, pero tú mantén la posición, no cedas, no negocies, no muestres debilidad. No voy a mostrar debilidad, lo sé, por eso confío en ti. Colgamos y me quedé mirando la pantalla del ordenador. La señora Jiménez confiaba en mí, mi padre confiaba en mí, yo misma empezaba a confiar en mí, pero aún faltaba lo más difícil, enfrentarme a Javier cara a cara. El 18 de enero, 2 días antes de la vista, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Lucía, soy Paula, necesito hablar contigo, es importante. Me quedé helada. ¿Paula, la amante de Javier? ¿Qué podía querer? No respondí, pero guardé el número. 10 minutos después, llegó otro mensaje. Por favor, no es una trampa, es sobre Javier. Hay cosas que necesitas saber. La curiosidad pudo más que el miedo. Respondí, ¿qué quieres? Quedar, tomar un café, donde tú digas. ¿Por qué iba a querer verte? Porque no soy tu enemiga, y porque lo que se puede ayudarte en el juicio. Dudé, podía ser una trampa, podía ser una estrategia de Javier para desestabilizarme, pero también podía ser verdad. Mañana a las 11, en la cafetería de la calle Fuencarral, 45, si no apareces, entenderé que era una trampa. Allí estaré. Pasé la noche en vela, preguntándome qué podría querer Paula. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Otra maniobra para hacerme daño? Solo había una forma de averiguarlo. El 19 de enero amaneció gris, con ese cielo plomizo de Madrid que presagia lluvia o nieve. Llegué a la cafetería de la calle Fuencarral con 10 minutos de antelación, dispuesta a esperar, a observar, a no dejarme sorprender. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada. A las 11 en punto, la puerta se abrió y apareció Paula, sin el maquillaje de las fotos de Instagram, sin el vestido rojo de Nochebuena, sin la pose de mujer triunfadora. Parecía más joven de lo que recordaba. Tendría 20 y tantos años. El pelo recogido en una coleta desaliñada, una chaqueta vaquera y unos vaqueros gastados. Llevaba una mochila pequeña y las uñas mordidas, como si estuviera tan nerviosa como yo. Se acercó a la mesa con pasos inseguros. ¿Lucía? Sí, gracias por venir. Se sentó enfrente, sin pedir nada, sin mirarme directamente a los ojos. Jugueteaba con las llaves del bolsillo.
y pude ver que le temblaban las manos. ¿Qué quieres, Paula? Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para saltar al vacío. Quiero disculparme. ¿Disculparte? Sé que lo que hice estuvo mal, lo de Nochebuena, lo de la cena, lo del collar, todo. ¿Y ahora te das cuenta? No, siempre lo supe, pero Javier me convenció de que eras una mala persona, de que no lo querías, de que solo estabas con él por interés. ¿Y te lo creíste? Al principio, sí, porque él es muy convincente cuando quiere, pero luego empecé a ver cosas que no encajaban. ¿Qué cosas? Paula bajó la mirada, se mordió el labio inferior, como si las palabras le costaran salir. Me dijo que te habías ido de casa voluntariamente, que habías cogido a la niña y te habías marchado sin avisar. Pero luego, una noche, estábamos cenando y sonó su teléfono. Era tu suegra, y le oí decir, no te preocupes, mamá, ya me aseguré de que no vuelva a poner un pie aquí. El café se me quedó a medio camino de los labios. ¿Oíste eso? Sí, y empecé a sospechar. Luego vi cómo trataba a su madre, cómo la manipulaba, cómo la usaba para conseguir lo que quería, y pensé, si hace esto con su propia madre, ¿qué no habrá hecho con su mujer? Dejé la taza en la mesa. Mis manos, al contrario que las suyas, estaban completamente quietas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque dentro de 2 semanas, cuando empiece el juicio, él va a hacer lo mismo conmigo, me va a usar y luego me va a tirar como hizo contigo. Y no quiero ser la próxima Lucía. ¿Y qué esperas de mí? Que me creas, y que sepas que no soy tu enemiga. Si necesitas que declare, lo haré. Diré todo lo que sé, que planeo echarte, que sabía que no tenías a dónde ir, que se rió de ti cuando le pediste ayuda. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Eran ojos cansados, ojos de alguien que había visto demasiado tarde la verdad. ¿Y por qué iba a fiarme de ti? Porque no tengo nada que ganar mintiendo. Si ayudo a Javier, me quedo con un hombre que me engañó a mí también. Si te ayudo a ti, al menos puedo dormir tranquila. Me quedé mirándola un largo rato. Buscaba el engaño en sus gestos, la mentira en sus palabras, pero solo encontré miedo, el mismo miedo que yo había sentido aquella noche, cuando la puerta se cerró a mis espaldas. Necesito que me des algo más que tu palabra. Necesito pruebas. Tengo mensajes, capturas de conversaciones donde habla mal de ti, donde planea cómo quedarse con la casa, donde dice que va a pedir la custodia solo para fastidiarte. ¿Me los envías? Sí, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que cuando todo termine, no me busques, que desaparezcas de mi vida y yo de la tuya, que esto quede entre nosotras. Trato hecho. Paula sacó el móvil del bolsillo y empezó a buscar en la galería. Yo hice lo mismo, preparada para recibir las pruebas. Te voy a enviar todo por WhatsApp, pero borra mi número después. No quiero que Javier sepa que hemos hablado. No lo sabrá. Mientras los archivos se descargaban, Paula añadió algo que me heló la sangre. Hay una cosa más, algo que quizás no sepas. Dime, Javier no solo planeó echarte, también planeó hacerte creer que estabas loca. Durante los últimos meses, estuvo hablando con su madre para que te provocara, para que te hiciera perder los nervios, para que tuvieras crisis delante de testigos. Recordé entonces aquellas discusiones absurdas con Carmen, aquellas provocaciones constantes, aquellos momentos en los que había sentido que perdía el control. No era mi imaginación, era una estrategia. ¿Cómo lo sabes? Porque él mismo me lo contó. Una noche, después de varias copas, se rió y dijo, mi madre es una artista, ha conseguido que Lucía parezca una histérica sin levantar la voz. Apreté los dientes, la rabia me subía por el pecho como lava hirviendo. ¿Tienes pruebas de eso también? No directas, pero hay mensajes entre él y su madre donde hablan de ti, donde Carmen le dice sigue así, que pronto se irá y él responde ya queda menos. ¿Me envías esos mensajes? Sí, los tengo. Cuando el último archivo se descargó, guardé el móvil en el bolsillo y me levanté. Gracias, Paula. No sabes lo mucho que esto significa. Ojalá lo hubiera visto antes. Ojalá no hubiera sido tan ciega. Todos somos ciegos cuando queremos creer en alguien. Salí de la cafetería con el corazón latiendo a 1000 por hora. El cielo seguía gris, pero yo veía todo más claro que nunca. Javier no era solo un infiel, era un manipulador, un estratega, un hombre que había planeado cada paso de mi caída, pero se le había escapado un detalle. No contaba con que su propia amante le traicionara. Esa noche, en casa de mi padre, revisé todas las pruebas que Paula me había enviado. Había capturas de conversaciones de WhatsApp entre Javier y Carmen. En una, fechada el 10 de noviembre, Carmen escribía, hoy he vuelto a provocarla. Le he dicho que la paella no estaba buena,
que no sabía cuidar de su hija, que era una inútil. Se ha puesto a llorar en la cocina. Perfecto, Javier respondía. Bien, mamá, sigue así. Cuanto más frágil esté, más fácil será. En otra, del 1 de diciembre, mamá, he conocido a una chica del trabajo. Se llama Paula. Es joven, guapa, y no tiene hijos. Creo que puede ser la solución. Carmen, ¿estás seguro? Javier, sí, cuanto antes me vea con otra, antes se irá Lucía, y si no se va, la echo. Carmen, ten cuidado, no quiero escándalos. Javier, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Leí los mensajes una y otra vez, buscando alguna rendija por la que colara la duda, pero no la había. Era todo real, todo calculado. Javier no se había enamorado de Paula, la había usado como herramienta para deshacerse de mí, igual que había usado a su madre para desgastarme, igual que me había usado a mí durante 7 años. Guardé las capturas en una carpeta aparte, las etiqueté con la fecha y las envié a la señora Jiménez con un mensaje: nuevas pruebas. Esto cambia todo. Ella respondió a los pocos minutos. ¿Cómo has conseguido esto? Digamos que la amante de mi marido tiene conciencia. Esto es oro puro, Lucía. Con estas pruebas, podemos demostrar que hubo una conspiración previa para echarte de casa. El juez va a ponerse de tu parte. ¿Significa que vamos a ganar? Significa que tenemos muchas posibilidades, pero no cantes victoria todavía. Queda lo más difícil, la vista oral. Estoy preparada. Eso espero. El 20 de enero, el día de la vista, amanecí con el estómago encogido y las manos heladas. Me puse el mismo traje negro de la entrevista, el único que tenía. Me recogí el pelo en un moño apretado. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la que había visto 2 semanas antes. Más delgada, más seria, más dura. Mi padre me llevó en coche hasta los juzgados de la Plaza de Castilla. Durante el trayecto, apenas hablamos. Él sabía que necesitaba silencio, concentración, fuerza. Pase lo que pase, estoy orgulloso de ti, dijo cuando aparcó. Gracias, papá. Y recuerda, no tienes que demostrarles nada a ellos. Tienes que demostrarte a ti misma que puedes hacerlo. Bajé del coche y caminé hacia la entrada del edificio. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos, pero mis pasos eran firmes, seguros. En la sala de espera, me encontré con la señora Jiménez. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión de determinación en el rostro. ¿Estás lista? Sí, bien, porque ellos ya están dentro, y Javier ha traído a su madre como apoyo moral. Carmen, pero si ella es testigo, va a declarar a favor de su hijo. Dice que tú te fuiste voluntariamente, que no te echamos, que todo fue un malentendido. Eso es mentira. Lo sé, y vamos a demostrarlo. Entramos en la sala. El juez, un hombre de unos 60 años con gafas de lectura y expresión seria, ya estaba sentado en su estrado. A un lado, Javier y su abogado. Al otro, la silla vacía que ocuparíamos nosotras. Y al fondo, en la fila de atrás, vi a Carmen. Me miró con esos ojos pequeños y penetrantes, pero esta vez no sentí miedo, sentí lástima. Señoría, empezó la señora Jiménez. Antes de comenzar, me gustaría presentar nuevas pruebas que han llegado a nuestro poder esta semana. El abogado de Javier se levantó de inmediato. Objeción, señoría. No se han notificado con la antelación debida. Señoría, replicó la señora Jiménez. Estas pruebas demuestran una conspiración previa para despojar a mi clienta de su vivienda y de la custodia de su hija. Son relevantes para el caso y suponen un cambio sustancial en los hechos. El juez ajustó las gafas. ¿Qué tipo de pruebas? Conversaciones de WhatsApp entre el demandante y su madre, la señora Carmen Ruiz, en las que planean cómo provocar a mi clienta para que abandone el hogar, y cómo utilizar a una tercera persona para acelerar el proceso. Javier se giró hacia su madre. Carmen palideció. Eso es falso, dijo Javier. Esas conversaciones no existen. Existen, señoría, dijo la señora Jiménez, extrayendo las capturas de la carpeta, y están fechadas y autentificadas. El juez cogió los papeles, los examinó en silencio durante unos segundos, y luego levantó la vista hacia Javier. Señor Ruiz, ¿reconoce estas conversaciones? No, no sé de qué me habla. Señoría, intervino la señora Jiménez. Podemos solicitar un peritaje informático que demuestre la autenticidad de estos mensajes. El abogado de Javier sudaba, se inclinó hacia su cliente y le susurró algo al oído. Javier negó con la cabeza, visiblemente nervioso. Señoría, dijo el abogado, necesitamos tiempo para analizar estas pruebas. Tendrán una semana, concedió el juez, pero quiero dejar claro que,
Si estas conversaciones resultan ser auténticas, esto cambia radicalmente la naturaleza del caso. Señora Jiménez, continúe con su exposición. La señora Jiménez se levantó y comenzó a desgranar los hechos. La Nochebuena, la bolsa de basura, el conejito pisoteado, la puerta cerrada. Habló con claridad, con precisión, sin florituras innecesarias. Cuando terminó, el juez se dirigió a mí. Señora García, ¿desea declarar? Sí, señoría. Me levanté y caminé hacia el estrado. Juré decir la verdad. Y entonces, empecé a hablar. Conté todo, desde el principio, desde la primera vez que Carmen se mudó a casa, desde las primeras críticas, desde los primeros desplantes. Conté cómo Javier llegaba tarde cada noche, cómo había dejado de mirarme, cómo había empezado a tratarme como a un mueble. Conté la Nochebuena con pelos y señales, el cochinillo, los langostinos, la espera, la llegada de Paula, el collar, la bolsa de basura, el conejito, la puerta cerrada, y cuando terminé, cuando ya no me quedaban lágrimas que llorar, miré a Javier directamente a los ojos. Él dice que me fui voluntariamente, pero yo le pregunto, ¿qué mujer abandona voluntariamente a su hija en Nochebuena, con una bolsa de basura, sin abrigo, sin dinero, sin saber a dónde ir? ¿Qué madre hace eso? Javier desvió la mirada. Señoría, dijo su abogado, mi cliente sostiene que la señora García se fue por iniciativa propia, que él intentó retenerla, y que todo esto es una invención para obtener beneficios económicos. ¿Invención? Repetí, ¿esto es una invención? Saqué el móvil del bolsillo y mostré la pantalla al juez. Señoría, tengo aquí las grabaciones de las llamadas que el señor Ruiz me hizo después de Nochebuena. En una de ellas, me amenaza con quitarme a mi hija si no firmo el divorcio en sus términos. ¿Quiere oírlas? El juez asintió. Puse el altavoz. La voz de Javier resonó en la sala. Eres una mujer sin recursos, sin trabajo, sin casa. ¿Qué crees que va a decidir un juez? Hubo un silencio absoluto. Hasta Carmen, desde su asiento, parecía haber encogido. Señoría, dijo la señora Jiménez, mi clienta no solo fue víctima de un abandono en Nochebuena, sino que además ha sido objeto de acoso y amenazas constantes por parte del demandante. El juez se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Luego, miró a Javier. Señor Ruiz, ¿tiene algo que decir? Javier se levantó, pálido, tembloroso. Ella me está grabando sin mi consentimiento. Eso es ilegal. No lo es. Señor Ruiz, respondió el juez. En España, las grabaciones realizadas por una de las partes implicadas en la conversación son admisibles como pruebas y demuestran una situación de acoso o violencia. Y estas grabaciones, desde luego, parecen demostrarlo. El abogado de Javier intervino. Señoría, pedimos un receso para estudiar las pruebas. Concedido. Reanudamos mañana a las 10. El juez golpeó la mesa con el martillo y se levantó. Cuando salí de la sala, la señora Jiménez me puso una mano en el hombro. Lo has hecho muy bien. ¿Crees que vamos a ganar? Creo que hemos dado un paso enorme, pero todavía queda camino. Mientras cruzábamos el pasillo, vi a Javier salir de la sala con Carmen. Ella lo agarraba del brazo, susurrándole algo al oído. Él caminaba cabizbajo, derrotado, sin mirar a nadie. Cuando pasaron a mi lado, Carmen se detuvo. Esto no se va a quedar así, dijo en voz baja. Mi hijo no va a perder por culpa de una mentirosa. No soy yo la que miente, Carmen, y tú lo sabes. No sé nada. Entonces, ¿por qué tiemblas? Carmen apretó los labios y siguió caminando, arrastrando a Javier tras ella. La señora Jiménez sonrió. Ha sido un buen día, Lucía, un muy buen día. Salimos del juzgado bajo un cielo que empezaba a despejarse. Por primera vez en semanas, sentí que el sol calentaba de verdad. La segunda jornada en los juzgados comenzó con un silencio denso, ese que precede a las tormentas. Cuando entré en la sala, Javier ya estaba sentado, pero algo había cambiado en él. Ya no llevaba el traje impecable del día anterior, sino una chaqueta arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Tenía los ojos hundidos y las manos no dejaban de moverse sobre la mesa, tamborileando, estrujando un bolígrafo, ajustando la corbata que llevaba floja. Carmen, a su lado, apretaba los labios con esa expresión suya de superioridad ofendida, pero también ella parecía más pequeña que el día anterior, como si las horas hubieran encogido su soberbia. El juez entró y todos nos levantamos. Cuando se sentó, no perdió el tiempo en formalismos. Señora Jiménez, tiene la palabra para continuar con la exposición de pruebas. La señora Jiménez se levantó con la parsimonia de quien sabe que lleva las de ganar. Abrió su carpeta y extrajo un sobre de plástico transparente. Dentro,
Reconocí el conejito blanco de Alma, el mismo que había estado tirado en el suelo del rellano mientras mi hija lloraba. Señoría, quiero presentar esta prueba material. Es el juguete favorito de la hija de mi clienta, la menor Alma Ruiz García. La noche del 24 de diciembre, la señora Carmen Ruiz, suegra de mi clienta, arrojó este juguete al pasillo mientras mi clienta sostenía a su hija en brazos. El abogado de Javier se levantó de inmediato. Señoría, esto es irrelevante. Un juguete no demuestra nada. Señoría, replicó la señora Jiménez. Este juguete demuestra la crueldad con la que fue tratada mi clienta y su hija. Una mujer que arroja al suelo el juguete de una bebé de 14 meses no está simplemente discutiendo con su nuera. Está infligiendo daño psicológico a una menor. El juez cogió el sobre, examinó el conejito a través del plástico y asintió. Admitido. Continúe. La señora Jiménez extrajo entonces un pendrive de su bolsillo. Señoría, solicitó que se reproduzcan las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde residía mi clienta, correspondientes a la noche del 24 de diciembre. El abogado de Javier volvió a levantarse. Señoría, esas grabaciones han sido obtenidas sin autorización judicial. Han sido proporcionadas voluntariamente por la comunidad de propietarios, respondió la señora Jiménez. La presidenta de la comunidad, doña Isabel Montero, está presente y dispuesta a declarar que ella misma facilitó las imágenes al considerar que podrían ser relevantes para un procedimiento judicial. El juez miró hacia la fila de atrás. Allí estaba la señora Isabel, la vecina del cuarto, con un vestido estampado y el pelo bien peinado, como si hubiera venido a misa. Me miró y asintió ligeramente. Adelante, dijo el juez. Reproduzcan las imágenes. Un técnico encendió una pantalla que había en un lateral de la sala. La imagen era granulada, en blanco y negro, tomada desde una cámara situada en el techo del rellano. Se veía la puerta de mi casa, mi antigua casa. La puerta se abrió. Aparecí yo, con Alma en brazos, envuelta en mi chaqueta. Detrás de mí, la silueta de Carmen, que empujaba una bolsa de basura negra con el pie. La bolsa rodó por el suelo hasta detenerse junto a mis pies. En la imagen, se me veía retroceder, apartar la bolsa para no tropezar. Luego, Carmen señalaba algo en el suelo. El conejito blanco. Lo recogí con una mano, sin soltar a Alma, y lo apreté contra mi pecho. Entonces, la puerta se cerró. La imagen mostraba el pasillo vacío. Yo ya no estaba. El juez se giró hacia mí. Señora García, ¿reconoce estas imágenes? Sí, señoría. Soy yo, con mi hija Alma. ¿Y quién es la persona que aparece en la puerta? Mi suegra, Carmen Ruiz. Y el hombre que se ve al fondo, de pie, sin intervenir. El corazón se me paró. En la imagen, al fondo del pasillo, se distinguía una figura masculina. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando la escena sin moverse. Es Javier, mi marido. ¿Y qué hizo él durante todo este tiempo? Nada, señoría. Se quedó mirando. No dijo nada, no hizo nada. Un murmullo recorrió la sala. Javier bajó la cabeza. Carmen apretó los puños. Señoría, dijo la señora Jiménez, quiero llamar al estrado a la señora Isabel Montero. La vecina del cuarto se levantó y caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes. Prestó juramento y se sentó. Señora Montero, preguntó la señora Jiménez, ¿puede describirnos lo que vio la noche del 24 de diciembre? Isabel carraspeó. Miró a Carmen, luego a Javier, y finalmente a mí. Vi a Lucía salir de su casa con la niña en brazos. La niña lloraba. Lucía llevaba una chaqueta fina, nada más. Hacía un frío que pelaba. ¿Oyó algo? Oí a Carmen gritar, fuera de aquí, y no vuelvas hasta que aprendas a ser una buena esposa. ¿Y el señor Ruiz? ¿Oyó algo de él? Nada. No dijo ni una palabra. Estaba allí, de pie, mirando, como si fuera un espectador. Y después, Carmen cerró la puerta. Lucía se quedó en el pasillo, con la niña llorando, y llamó al timbre varias veces. Nadie abrió. ¿Cuánto tiempo estuvo Lucía en el pasillo? No lo sé exactamente. Unos minutos. Luego se fue. Bajó las escaleras porque el ascensor tardaba. ¿Y usted qué hizo? Nada. Debía hacer algo, pero no sabía qué. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya se había ido. Gracias, señora Montero. No tengo más preguntas. El abogado de Javier se levantó para el interrogatorio. Señora Montero, ¿usted tiene buena relación con la señora García? Normal, la de una vecina. ¿Y con el señor Ruiz? También normal. Entonces, ¿por qué razón decidió testificar hoy? Isabel lo miró fijamente, sin pestañear. Porque vi a una mujer con una bebé en brazos, en Nochebuena.
tirada en la calle como un perro, y vi a un hombre que se quedó mirando sin hacer nada, y eso, señor abogado, no es normal, eso es crueldad. El abogado tragó saliva. No tengo más preguntas. Isabel volvió a su asiento. Antes de sentarse, me miró y me dedicó una sonrisa breve, cómplice. La señora Jiménez se levantó de nuevo. Señoría, quiero llamar al estrado a la señora Paula Sánchez. El nombre cayó como una bomba en la sala. Javier se giró bruscamente hacia la puerta. Carmen abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Paula entró con paso firme. Llevaba el mismo vaquero y la misma chaqueta del café, sin maquillaje, sin artificios. Caminó hacia el estrado sin mirar a nadie, prestó juramento y se sentó con la espalda recta. Señora Sánchez, empezó la señora Jiménez. ¿Qué relación le une al señor Javier Ruiz? He sido su amante durante los últimos 3 meses. ¿Y cómo empezó esa relación? Él se acercó a mí en el trabajo, empezó a invitarme a comer, a cenar. Me dijo que su matrimonio estaba roto, que su mujer no lo entendía, que era infeliz. ¿Y usted le creyó? Al principio, sí. Luego empecé a ver cosas que no cuadraban. ¿Qué cosas? Que hablaba mal de su mujer constantemente, pero cuando ella llamaba, él cambiaba el tono, que planeaba cosas con su madre sin decírmelo, que una noche, después de unas copas, se rió y dijo que su madre era una artista, que había conseguido que su mujer pareciera una histérica. ¿Y qué hizo usted con esa información? Nada en ese momento, pero luego, cuando supe que la había echado de casa en Nochebuena, empecé a sospechar que todo era una farsa. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Paula sacó su móvil del bolsillo. Tengo capturas de conversaciones de WhatsApp entre Javier y su madre. En ellas planean cómo provocar a Lucía para que parezca inestable. También tengo mensajes donde Javier dice que va a pedir la custodia de su hija solo para fastidiar a Lucía, no porque realmente la quiera. El abogado de Javier se levantó, visiblemente alterado. Señoría, esta testigo está mintiendo. Es una examante despechada que busca vengarse. Señoría, respondió Paula sin inmutarse. Si estuviera despechada, estaría de su lado, pero estoy aquí porque tengo conciencia, y porque no quiero que otra mujer pase por lo mismo que Lucía. Señora Sánchez, intervino el juez, ¿está dispuesta a entregar esas conversaciones como prueba? Sí, señoría, las tengo aquí, en este pendrive. Son originales, con fechas y horas. El juez hizo un gesto al técnico, que recogió el pendrive y lo conectó al ordenador. En la pantalla aparecieron las conversaciones. La sala quedó en silencio mientras se leían los mensajes en voz alta. Carmen, hoy la he vuelto a provocar. Le he dicho que la paella no estaba buena. Se ha puesto a llorar en la cocina. Perfecto. Javier. Bien, mamá. Sigue así. Cuanto más frágil esté, más fácil será. Y otro. Javier. Mamá, he conocido a una chica del trabajo. Se llama Paula. Es joven, guapa, y no tiene hijos. Creo que puede ser la solución. Carmen, ¿estás seguro? Javier, sí, cuanto antes me vea con otra, antes se irá Lucía, y si no se va, la echo. Cuando terminó la lectura, el juez se quitó las gafas y miró a Javier con una expresión que no admitía réplica. Señor Ruiz, ¿reconoce haber escrito estos mensajes? Javier negó con la cabeza, pero su voz salió temblorosa. No, no los reconozco. Alguien los ha falsificado. Señoría, intervino la señora Jiménez. Podemos solicitar un peritaje informático que demuestre su autenticidad, pero me gustaría señalar que la señora Sánchez no tiene ningún motivo para mentir. No pide nada a cambio de su testimonio. Señoría, dijo el abogado de Javier, esta mujer es una oportunista, ha mantenido una relación con mi cliente y ahora, al verse rechazada, busca destruirlo. Paula sonrió con amargura. ¿Rechazada? Javier me prometió que íbamos a vivir juntos. Me dijo que me iba a comprar un piso. Me prometió un futuro. Pero cuando empecé a hacer preguntas, cuando le pedí que me contara la verdad sobre Lucía, empezó a evitarme. Así que no estoy despechada. Estoy decepcionada conmigo misma por haber sido tan ingenua. El juez levantó la mano. Basta. Este tribunal tomará en consideración todas las pruebas presentadas. Señora Jiménez, ¿tiene más testigos? Sí, señoría. Quiero llamar al señor Antonio García, padre de mi clienta. Mi padre se levantó y caminó hacia el estrado con la dignidad de un hombre que ha trabajado toda su vida y no debe nada a nadie. Prestó juramento y se sentó. Señor García, preguntó la señora Jiménez, ¿puede contarnos qué ocurrió la noche del 24 de diciembre? Estaba durmiendo. Eran casi las 12 de la noche cuando llamaron al timbre. Abrí y vi a mi hija, con la nieta en brazos, las dos temblando de frío.
Mi hija llevaba una chaqueta fina y una bolsa de basura con sus cosas. La niña tenía los labios morados. ¿Y qué hizo usted? Las metí en casa. Envolví a la niña en una manta y la puse junto al radiador. No pregunté nada hasta que las dos estuvieron calientes. ¿Y qué le contó su hija? Que Javier la había echado de casa, que había llevado a su amante a cenar, que Carmen la había insultado y tirado sus cosas al pasillo. ¿Y usted se lo creyó? Mi hija no miente, nunca lo ha hecho. Gracias, señor García. No tengo más preguntas. El abogado de Javier se levantó para el interrogatorio. Señor García, usted prestó dinero a su yerno para la compra del piso, ¿verdad? Sí. ¿Y lo hizo como un regalo? No, fue un préstamo. Tengo el documento notarial, pero usted nunca le pidió que se lo devolviera, ¿verdad? No, porque confiaba en que lo haría cuando pudiera, o quizás porque sabía que, si se lo pedía, su hija se enfadaría con usted. Mi padre lo miró con una calma que helaba. Mire, señor abogado, yo no soy un hombre de muchos recursos. Trabajé 40 años en la construcción para tener lo poco que tengo. Ese dinero era mi jubilación, mis ahorros de toda una vida. Se lo presté a mi hija y a su marido porque confiaba en ellos. Pero también soy precavido, por eso hice que firmara un documento, porque en esta vida, las confianzas se ganan, pero los papeles protegen, y no cree que, al hacer eso, ¿estaba sembrando la desconfianza en el matrimonio de su hija? No, creo que estaba protegiendo a mi hija de un hombre que, como se ha demostrado, no merecía su confianza. El abogado no tuvo más preguntas. Cuando mi padre volvió a su asiento, me apretó la mano por encima de la mesa. No hizo falta que dijera nada. La señora Jiménez se levantó para los alegatos finales. Señoría, hemos demostrado que el señor Javier Ruiz planeó durante meses la expulsión de su esposa del hogar familiar. Hemos demostrado que utilizó a su madre para hostigar psicológicamente a mi clienta, que utilizó a una tercera persona para acelerar el proceso, y que, cuando finalmente ejecutó su plan, lo hizo en Nochebuena, con su hija de 14 meses presente, y sin importarle que la temperatura exterior fuera bajo cero. Hemos demostrado que, desde entonces, ha acosado a mi clienta con llamadas y mensajes amenazantes, y ha difundido mentiras sobre ella entre sus familiares y conocidos, y hemos demostrado que mi clienta, lejos de ser la mujer inestable que él describe, ha conseguido un trabajo en menos de 2 semanas, ha encontrado un hogar estable en casa de su padre, y ha demostrado una capacidad de resiliencia y fortaleza que honra a cualquier madre. Por todo ello, solicitamos que se conceda a mi clienta la custodia exclusiva de su hija Alma, que se le atribuya el uso de la vivienda familiar hasta la liquidación del régimen económico matrimonial, y que se condene al señor Ruiz al pago de las costas procesales. El juez asintió y se giró hacia el abogado de Javier. Señoría, dijo este, visiblemente derrotado, mi cliente sostiene que ha sido víctima de una conspiración, pero no tenemos pruebas que contradigan las presentadas por la parte contraria. Solicitamos que el tribunal valore la posibilidad de una mediación familiar antes de dictar sentencia. Denegado, respondió el juez. Este caso no es susceptible de mediación. Hay menores implicados y hay pruebas de maltrato psicológico y acoso. La mediación no es apropiada en estos casos. El juez se levantó. El tribunal se retira a deliberar. La sentencia se dictará en el plazo de 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Esperamos en el pasillo, sentados en un banco de madera. Mi padre no hablaba, solo me sostenía la mano. La señora Jiménez repasaba papeles con una calma profesional. Paula se había ido, no sin antes despedirse con un apretón de manos. Javier y Carmen estaban al otro lado del pasillo, sentados en otro banco. Él miraba al suelo, derrotado. Ella lo agarraba del brazo, susurrándole algo al oído con furia contenida. Cuando el reloj marcó la hora, el secretario judicial apareció en la puerta. El tribunal está listo, pasen. Volvimos a entrar en la sala. El juez ya estaba sentado, con la sentencia en la mano. Señoría, dijo el juez, dirigiéndose a mí, tras valorar las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y los alegatos de las partes, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, queda probado que el señor Javier Ruiz planeó y ejecutó la expulsión de su esposa del hogar familiar de manera premeditada, utilizando para ello a su madre y a una tercera persona. Segundo, queda probado que el señor Ruiz ha ejercido acoso psicológico sobre la señora García tras la separación, mediante llamadas, mensajes y difusión de rumores falsos. Tercero, queda probado que la señora García ha demostrado capacidad para mantener a su hija, tanto económica como emocionalmente, habiendo encontrado un empleo estable y un hogar adecuado. Por todo ello, este tribunal dicta, se concede a la señora Lucía García la custodia exclusiva de su hija menor.
Alma Ruiz García. Se atribuye a la señora García el uso de la vivienda familiar hasta la liquidación definitiva del régimen económico matrimonial. Se establece un régimen de visitas progresivo para el señor Ruiz, supervisado inicialmente por un profesional, hasta que se demuestre su capacidad para ejercer la parentalidad de manera responsable. Se condena al señor Ruiz al pago de las costas procesales, y se ordena la liquidación del régimen económico matrimonial, teniendo en cuenta el préstamo de 20.000 euros concedido por el señor Antonio García, que deberá ser reintegrado antes de cualquier reparto de bienes. El juez golpeó la mesa con el martillo. Queda levantada la sesión. No oí nada más. Solo sentí la mano de mi padre apretándome el hombro, y la voz de la señora Jiménez diciendo: «Lo has conseguido, Lucía, lo has conseguido». Al otro lado de la sala, Javier se había quedado inmóvil, como si acabaran de dispararle. Carmen lo agarraba del brazo, pero esta vez no susurraba, gritaba: «No puede ser, esa mujer nos ha robado a mi hijo, ha robado mi casa, ha robado mi nieta». «Cállate, mamá», dijo Javier con voz hueca, «cállate ya». Carmen abrió la boca, pero no salió nada. Javier se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Ella lo siguió, trastabillando, agarrada a su brazo como un lastre. Yo me quedé sentada, sintiendo el peso de la sentencia en las manos. Había ganado todo, pero no sentía alegría, sentía un vacío enorme, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que tenía. Mi padre se arrodilló frente a mí y me levantó la barbilla. «Has sido valiente, Lucía, más de lo que crees». «No me siento valiente, papá, me siento vacía». «Eso pasará, ahora tienes que pensar en Alma, en construir una vida nueva». Asentí, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me levanté. Fuera, en la calle, el sol se había abierto paso entre las nubes. Madrid brillaba bajo una luz fría pero limpia. La señora Jiménez me acompañó hasta la puerta. «Mañana empezamos con la liquidación de bienes, pero hoy, tómate el día, celebra con tu hija». «Gracias por todo». «No me des las gracias, solo hice mi trabajo». «No, hizo más que eso, me devolvió la vida». Ella sonrió, una sonrisa breve pero sincera. «Entonces, úsala bien». Me fui caminando hacia el metro, con mi padre a mi lado. No hablamos, no hacía falta. Cuando llegamos a casa, Alma estaba despierta, jugando en la alfombra con su conejito blanco, el mismo que había estado en el suelo del rellano, el mismo que ahora estaba limpio, cosido, reparado. Mi padre lo había arreglado mientras yo estaba en el juicio. «Gracias, papá, es solo un muñeco». «No, es mucho más que eso». Me senté en el suelo junto a Alma. Ella me miró con sus ojos grandes y me ofreció el conejito. «Mamá, toma». «Gracias, mi vida». La abracé fuerte, sintiendo su calor, su olor, su vida. Había ganado el juicio, había recuperado mi casa, mi hija, mi dignidad, pero lo más importante, había recuperado mi libertad. Y esa noche, mientras acostaba a Alma y le cantaba una nana, supe que, por primera vez en años, podía dormir tranquila, porque la pesadilla había terminado, y porque, al otro lado de la puerta, ya no había nadie esperando para cerrarla. La liquidación de bienes se resolvió en 3 semanas, 3 semanas de reuniones con la señora Jiménez, de papeles que firmar, de cifras que cuadrar. Javier intentó recurrir, pero su abogado le aconsejó que aceptara el acuerdo antes de que el juez endureciera aún más las condiciones. El piso de la calle Velázquez salió a subasta, se vendió por 240.000 euros. Con ese dinero, se pagó el préstamo de mi padre, se saldaron las deudas pendientes, y el resto se dividió. A mí me correspondieron 80.000 euros. A Javier, 60. La diferencia era el interés del préstamo que nunca había devuelto. Cuando la señora Jiménez me dio el cheque, lo miré sin saber qué sentir. 8 años de mi vida resumidos en un papel. Mi matrimonio, mi casa, mis sueños rotos, todo convertido en números. «Invierte en algo que te dé seguridad», me aconsejó ella. «Un piso pequeño, unos ahorros. No lo malgastes». «No pienso hacerlo». «Bien. Y Lucía, una cosa más». «Sí, Javier ha pedido verme, quiere hablar contigo, dice que necesita cerrar el ciclo». «No tengo nada que hablar con él». «Lo sé, pero a veces, cerrar el ciclo no es para ellos, es para ti». Lo pensé durante 3 días, 3 noches en vela, dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Merecía Javier una despedida? ¿Merecía mi tiempo, mi atención, mi paz? Finalmente, acepté, pero puse condiciones. En un lugar público, con mi padre presente, y sin Carmen. Quedamos en una cafetería del centro, una mañana de febrero.
Madrid olía a tierra mojada y a primavera anticipada. Llegué puntual, con mi padre a mi lado. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con las manos alrededor de una taza de café que no tocaba. Parecía envejecido. Llevaba el pelo más largo, despeinado, y una barba de varios días que no lograba ocultar las ojeras. Cuando me vio, se levantó, pero no supo si tenderme la mano o no. Al final, dejó caer los brazos. Gracias por venir. No vine por ti, vine por mí. Da igual, gracias igual. Nos sentamos. Mi padre se quedó en la barra, lo suficientemente cerca para verme, lo suficientemente lejos para no oírnos. ¿Cómo está Alma?, preguntó Javier. Bien, crece. Empieza a decir palabras sueltas. ¿Qué palabras? Mamá, agua, pan y conejo. Su favorita. ¿El conejito blanco? Sí, lo arreglamos. Mi padre lo cosió. Javier asintió, mirando la mesa. Se notaba que quería decir algo, pero las palabras se le atascaban. Lucía, dilo ya, Javier. No tengo todo el día. Lo siento por todo, por Nochebuena, por haberte echado, por haberte amenazado, por haber sido un cobarde, y por engañarme, también, sobre todo por eso, y por planearlo con tu madre, por hacer que pareciera que yo estaba loca. Bajó la cabeza, también, y por usar a Paula, por mentirle también a ella. Sí, todo. Me quedé mirándolo. Buscaba en sus ojos algún rastro del hombre del que me había enamorado, del que me había prometido amor eterno, del que había jurado protegerme siempre, pero solo encontré a un desconocido. ¿Sabes qué es lo peor, Javier? No es que me engañaras, no es que me echaras, es que lo hiciste delante de tu hija. Alma te vio cerrar la puerta, te vio quedarte ahí, sin hacer nada, mientras ella lloraba. Era un bebé, no se acordará, seguro, porque yo sí me acuerdo. Y aunque ella no lo recuerde con la mente, lo recordará con el cuerpo, recordará el frío, el miedo, la sensación de no ser protegida. Javier apretó los labios. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero no, se limitó a asentir. No sé cómo repararlo. No puedes. Algunas cosas no tienen reparación, solo aprendizaje. ¿Y qué aprendiste tú? Que no necesito a nadie que me complete, que soy más fuerte de lo que creía, que mi padre tenía razón. Ellos creyeron que no tenía familia, y por eso se atrevieron a hacerme daño. No éramos ellos, era yo, tú y ellos. Da igual, el resultado es el mismo. Se hizo un silencio incómodo. Javier jugueteaba con la cucharilla del café, sin atreverse a mirarme. ¿Crees que algún día podremos ser, no sé, civilizados? Por alma, sí, pero no por nosotros. Nosotros ya no existimos. ¿Y si quiero conocerla, verla crecer? Eso lo decide el juez. Y tú, si demuestras que has cambiado, que eres un padre responsable, tendrás tu oportunidad, pero no será fácil, y no será rápido. Lo sé, estoy dispuesto a intentarlo. Entonces, hazlo, pero no por mí, hazlo por ella. Me levanté. Javier también se levantó, como si quisiera detenerme. Lucía, espera. ¿Qué? ¿Puedo darte algo? Sacó del bolsillo una cajita pequeña, forrada de terciopelo azul. La abrió. Dentro estaba el collar de oro, el mismo que había llevado Paula en Nochebuena. Es tuyo, siempre lo fue. Lo siento por habértelo quitado. Cogí la cajita, la sopesé en la mano, luego, sin decir nada, la dejé sobre la mesa. No lo quiero. ¿Por qué? Porque no es un collar lo que necesito. Necesito que mi hija crezca sabiendo que su padre la quiere, que no la abandonó, que no la dejó tirada en la calle una noche de frío. Eso no puedo devolvértelo. No, no puedes. Pero puedes construirlo desde ahora, si de verdad quieres, puedes. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mi padre me esperaba en la barra, con el abrigo puesto y las llaves del coche en la mano. ¿Bien?, preguntó. Bien, vámonos a casa. Salimos a la calle. El sol de febrero calentaba, tímido pero constante. Madrid seguía siendo Madrid, con su ruido, su prisa, su indiferencia, pero yo ya no era la misma, era libre. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Compré un piso pequeño en el barrio de Chamberí, cerca de un parque y de una escuela infantil. 3 habitaciones, un salón diminuto, una cocina que apenas cabían 2 personas, pero era mío, mi nombre en la escritura, mi hipoteca, mi responsabilidad. Decoremos juntos, mi padre y yo. Él se encargó de la pintura y los muebles, yo, de los detalles. Alma tenía su habitación, con paredes color lavanda y una estantería llena de cuentos. El conejito blanco presidía la cabecera de su cama.
como un centinela de felpa. En abril, empecé a trabajar en la agencia de forma indefinida. Marisa me ofreció un contrato fijo después de ver los resultados de la campaña de aceite de oliva. El cliente había quedado tan satisfecho que amplió el presupuesto para una segunda fase. Eres buena, Lucía, me dijo Marisa. No sé por qué dejaste esto, porque me equivoqué, pero ya no. Bienvenida de vuelta. Entonces, en mayo, recibí una carta de Javier. Era la primera comunicación oficial desde el juicio. Me informaba de que había empezado terapia, que estaba buscando un trabajo estable, y que solicitaba formalmente el régimen de visitas progresivo que había establecido el juez. La señora Jiménez revisó la carta y me dio su opinión. Parece sincero, pero no te fíes. Las personas no cambian de la noche a la mañana. No pienso fiarme, pero voy a darle la oportunidad. Por Alma, haces bien, pero con cautela. Las primeras visitas fueron en un punto de encuentro familiar, supervisadas por una psicóloga. Javier llegaba puntual, traía juguetes. Hablaba con Alma con una paciencia que no le conocía. Ella lo miraba con desconfianza al principio, pero poco a poco fue aceptándolo. Yo esperaba en una sala contigua, con el corazón en un puño, rezando para que no hiciera nada que la lastimara. Nunca lo hizo. Pasaron los meses. Las visitas pasaron de supervisadas a no supervisadas, de 2 horas a una tarde entera, de una tarde a un fin de semana al mes. Javier cumplía. Llamaba antes de recogerla. La devolvía puntual. Nunca faltaba a una cita. Está cambiando, me dijo la psicóloga. No sé si será para siempre, pero está haciendo el esfuerzo. Eso espero. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ocupada. Feliz. ¿Feliz? Sí, por primera vez en mucho tiempo. Feliz. Llegó diciembre, y con él, la Nochebuena, 1 año exacto desde aquella noche. 1 año desde que había salido de mi casa con una bolsa de basura y una hija en brazos. Mi padre me llamó una semana antes. Este año, la cena la hacemos en tu casa. Tú cocinas. Yo pongo el vino. ¿Estás seguro? Mi piso es pequeño pero nuestro. Y eso es lo que importa. El 24 de diciembre, pasé todo el día en la cocina. Preparé cochinillo, langostinos, ensaladilla rusa. Esta vez, no por obligación, sino por gusto, porque quería, porque elegía hacerlo. Mi padre llegó a las 8, con una botella de Rioja y un ramo de flores. Para la anfitriona. Gracias, papá. Alma correteaba por el salón, vestida con un jersey rojo que yo misma había tejido. Llevaba el conejito blanco bajo el brazo, como siempre. A las 9, sonó el teléfono. Era Javier. Feliz Nochebuena, Lucía. Solo quería desearos felices fiestas. Gracias. Igualmente. ¿Está Alma? Sí. Espera, te la paso. Puse el altavoz. Alma, habla con papá. Papá, feliz Navidad. Feliz Navidad, mi vida. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, mamá ha hecho cochinillo. Qué bien, disfruta mucho. Vale, te quiero. Papá, yo también te quiero, mi vida, mucho. Colgué. Alma volvió a sus juguetes. Feliz, ajena a todo lo que había costado llegar hasta allí. Mi padre me miró desde la mesa, donde colocaba los platos. Él, sí, bien, parece sincero. El tiempo lo dirá. Sí, el tiempo lo dirá. Cenamos los 3, cochinillo, langostinos, ensaladilla rusa, brindamos con Rioja. Alma se durmió en el sofá antes de los postres, con el conejito abrazado al pecho. La miré dormir, con su respiración tranquila, su carita relajada, su confianza absoluta en que el mundo era un lugar seguro, y recordé aquella noche, 1 año atrás, el frío, el miedo, la desesperación, la bolsa de basura, el conejito pisoteado, la puerta cerrada, pero también recordé la mano de mi padre abriéndome la puerta, la manta caliente, la promesa de que no estaba sola. ¿En qué piensas?, preguntó mi padre. En lo lejos que queda todo, y en lo cerca que está, también. Sí, pero has llegado, Lucía, has llegado. Gracias a ti. No, gracias a ti. Yo solo abrí la puerta, tú caminaste, me levanté, cogí a Alma en brazos y la llevé a su habitación. La acosté en su cama, le arropé con la manta, y dejé el conejito a su lado. Feliz Nochebuena, mi vida, susurré. Ella sonrió en sueños. Volví al salón. Mi padre había recogido la mesa y puesto 2 copas de licor. ¿Un chinchón? Sí, papá. Nos sentamos en el sofá, frente a la ventana. Madrid brillaba al otro lado del cristal, con sus luces de Navidad, sus balcones iluminados, su bullicio lejano. ¿Sabes qué he aprendido este año? Dije. Dime, que el amor no duele, que el amor no humilla,
que el amor no cierra puertas. ¿Y qué es el amor? Entonces, esto, estar aquí, contigo, con Alma, sin miedo, saber que pase lo que pase, tengo un lugar al que volver. Mi padre sonrió, una sonrisa cansada, de hombre mayor, pero feliz. Eso, hija, es lo que siempre he querido para ti. Brindamos. El licor quemó suave al pasar. Fuera, la noche seguía su curso. Dentro, estábamos a salvo. A la mañana siguiente, Alma se despertó corriendo hacia el árbol de Navidad. Los Reyes Magos habían pasado. Había dejado regalos, un libro de cuentos, una muñeca, un juego de construcción, y, junto al árbol, una caja pequeña, envuelta en papel dorado. Mamá, ¿qué es? No lo sé. Ábrelo. Alma rasgó el papel con manos torpes. Dentro, había una carta y una foto. La carta era de Javier. Querida Alma, este año, los Reyes Magos me han permitido escribirte esta carta. Quiero que sepas que te quiero mucho, aunque no siempre haya sabido demostrarlo. Estoy aprendiendo a ser mejor persona, mejor padre, y todo es gracias a ti. Prometo que nunca más te fallaré. Prometo estar ahí cuando me necesites. Prometo que, aunque tus padres ya no estemos juntos, siempre serás lo más importante de mi vida. Te quiere, papá. La foto era de los dos. Javier sostenía a Alma en brazos. En el parque, riendo los dos. Debía ser de una de las visitas supervisadas. Alma miró la foto, sonrió, y la puso junto al conejito blanco. Mamá, papá está en la foto. Sí, mi vida, papá está en la foto. ¿Y va a venir hoy? No, hoy no, pero pronto, muy pronto. Vale, y siguió abriendo regalos. Feliz, sin rencor, sin memoria del dolor. Así son los niños, perdonan sin condiciones, aman sin reservas. Ojalá los adultos supiéramos hacer lo mismo. Esa tarde, mientras Alma jugaba en su habitación, me senté frente al ordenador y abrí un documento nuevo. Llevaba meses dándole vueltas a una idea, una historia, mi historia. Empecé a escribir. Nochebuena, Madrid. Una mujer sale de su casa con una bolsa de basura y una hija en brazos. Detrás, una puerta que se cierra. Delante, una ciudad que no sabe que esa noche, alguien está aprendiendo a ser libre. Escribí durante horas, sin pausa, sin filtro, sin miedo. Las palabras fluían como sangre de una herida que por fin empezaba a cicatrizar. Cuando terminé, eran casi las 12 de la noche. Guardé el archivo con un título provisional, La puerta que nunca debió cerrarse. No sabía si lo publicaría algún día. No sabía si alguien lo leería, pero daba igual. Lo había escrito para mí, para recordarme que había sobrevivido, para que, si algún día volvía a dudar de mí misma, pudiera leerlo y recordar de qué estaba hecha. Cerré el ordenador y fui a la habitación de Alma. Dormía abrazada al conejito blanco, con la foto de Javier en la mesilla. La besé en la frente. Te quiero, mi vida, más que a nada en el mundo. Ella se movió, sonrió en sueños, y murmuró, mamá, dime, mi amor. El conejo dice que todo va a estar bien. Sonreí, le arropé la manta y apagué la luz. Sí, mi vida, todo va a estar bien. Salí de la habitación y cerré la puerta sin hacer ruido. Esta vez, la puerta no se cerraba para dejarme fuera, se cerraba para proteger lo que más quería, y al otro lado, ya no había frío, ni miedo, ni soledad, solo había un hogar, mi hogar.